Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Todo lo que Dios creó, ¿sabe dónde lo creó? Acá, en Él. O sea que todo lo creado tiene su propia sustancia, tiene su propio ADN, es un genoma, y es para expresarlo a Él, para mostrarlo a Él, para darlo a conocer a Él. Todo fue creado con un solo propósito, de principio a fin, desde la primera expresión de sí mismo hasta la última. Todo lo que Dios hizo fue para su propia gloria. Y cuando uno agarra las escrituras, cuando uno entiende esto y después lee todas las escrituras de principio y fin, se da cuenta que siempre dice lo mismo y nunca dice otra cosa. Fuimos creados para su gloria, para disfrutar, para deleitarnos y para expresar su gloria. Y cuando uno se pregunta entonces, ¿qué es la gloria de Dios? ¿No? Porque, ¿qué queremos decir nosotros cuando decimos te doy gloria, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, según las Escrituras, la gloria de Dios es la expresión de sí mismo. Todos los atributos de Dios manifestados, la manifestación de todos sus atributos expresan su propia gloria. Cuando la expresión del Padre, la palabra, se encarnó, habitó entre nosotros, que vimos su gloria. Ahora, esto de que fuimos creados en Él, por Él y para Él, ¿no? Esto es interesante porque Dios no es para nosotros. O sea que nosotros fuimos creados, ¿no? Eso pone en órbita todas las cosas. Y esa gloria, en donde está la plenitud de vida, en donde está todo, el hombre lo menospreció. ¿Y qué le pasó? Fue destituido ¿de dónde? De la gloria de Dios. ¿Saben? Así que ahora hay un hombre que como Dios es el todo, ahora no tiene nada, como Dios es la vida, ahora está muerto, ¿no es cierto? La expresión del hombre destituido de la gloria de Dios es la de un hombre que no puede conocer a Dios, porque su espíritu está muerto, desconectado de Dios, que es espíritu. Espíritu vivificante, espíritu de vida, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo resuelve esto Dios? Bueno, Dios diseña una forma de llegar a Él a través de tipos, sombras, figuras del único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo. Pero Cristo no había venido, no había sido encarnado, ¿no? Así que pone figuras, tipos, sombras de aquel que iba a venir. Así que Dios le hablaba a los ungidos, a las figuras de Cristo, que eran los profetas, reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? Le hablaba a ellos y eso bajaban la voz al pueblo. ¿Está bien? Así que el escritor de Hebreos explica esto diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres en otro tiempo, ¿por quién? Por los profetas. Ahora en este tiempo, ¿por quién habla? Porque eso eran una sombra, era una figura, era una foto, ¿no? Una foto de Cristo, pero ahora vino la persona, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué motivo? Ustedes imagínense una chica que está enamorada de su bien amado y ora y mira su retrato y sueña con el día en que lo va a ver y se entera que vino a la ciudad, lo va a ver y él se acerca a ella y ella dice, no, prefiero la foto. ¿Por qué motivo uno preferiría la foto antes que la persona? Hay muchos motivos. La foto no come. ¿No? No te dice lo que tenés que hacer.
La persona que está en la foto yo me la puedo imaginar como a mí me gusta. Puedo hacérmela a mi imagen. Escuchen, porque en esto radica el problema de la iglesia. Dios no es como lo imaginamos. Y para saber cómo Él es, hay que conocerlo. Y para conocerlo, tengo que pasar por una cruz. Porque nadie le conoce. Nadie le conoce a menos que sea crucificado, muerto, sepultado y resucitado juntamente con Él. Y Jesús habla de algo sustancial en relación a esto, porque Él dice, en aquel día muchos, en el capítulo 7 de Mateo, me dirán, te servimos toda la vida, ¿no? Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero la respuesta de Jesús está en el eje gravitacional de todo el Evangelio. Esto no es un concepto más, no es un versículo más en la Biblia. Él dice, nunca los conocí. ¿Sabes lo que quiere decir? Miren, muchas cosas quiere decir ese pasaje. Primero, que la señal de sobrenaturalidad no es una señal de aprobación de Dios. Pero lo más importante es que lo único que va a contar a la hora de estar cara a cara con Él es si somos conocidos por Dios. No es cualquier cosa. Y entonces cuando uno entra a las cartas apostólicas, se da cuenta de principio a fin que todo refiere al conocimiento y a ninguna otra cosa. Y que no hay transformación posible a menos que les conozcamos. Y entonces dice, no tomen la forma de este mundo. Yo les doy una mente que es la única, la mente de Cristo. ¿Saben cómo tenemos la mente de Cristo? Cuando somos trasladados a Él, al reino de su amado Hijo. ¿No es cierto? O sea, ustedes, supongo que esto es algo que lo conocen bien, que lo tienen bien digerido, pero déjenme darles algunas imágenes. Jesús vino, estuvo entre nosotros en carne y hueso. Murió, resucitó, fue al Padre, fue glorificado y vuelve impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia, del cual Él es la cabeza. O sea que todo lo que está en el cuerpo de Cristo tiene la mente de Cristo. Y Pablo dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea, esto es un hecho. Por más que yo siga operando en mis razonamientos, lo que quiero decir es esto. Ustedes pueden ordenar lo que yo estoy diciendo, pero no van a poder ver a Cristo, a menos que el Espíritu Santo le esté revelando a través de la mente de Cristo la palabra. Pues la palabra es una persona, es Cristo. Entonces yo tengo que entender que esa mente, que es la mente de Cristo, que es la única que puede escuchar y hacer tangible todo lo que el Padre dice, me permita conocerle. Ese conocimiento produce un entendimiento y yo soy transformado por medio de la renovación de ese entendimiento. Si no, no hay transformación posible. ¿No? Ahora, yo le digo esto, miren. Ustedes saben que la eternidad de Dios no es algo que dure mucho. La eternidad es un eterno presente. No cursa tiempo y espacio. Dios gobierna sobre el tiempo y espacio, pero no habita tiempo y espacio. Él es eterno. Y para poder hacernos parte de un propósito eterno, para darnos vida eterna, nos tuvo que eternizar. Y la manera de hacerlo fue colocándonos en Él. Nos hizo parte de su cuerpo. ¿No es cierto? Ahora, en la eternidad de Dios y por su buena voluntad, Dios hace la creación. En medio de la creación pone al hombre
el hombre menosprecia la gloria de Dios, es destituido, pero después viene Cristo. El punto es este: a partir de Cristo, ¿nuestra vida mejora? Ningún amén, ningún sí. No mejora en absoluto. En absoluto. Dios pone a ese hombre en una cruz. Toda su vida, todo lo que él creía tener, todo lo que quería, a partir de ese momento, muere. El Evangelio es una nueva creación. Olvídate, si crees que te va a mejorar la vida, estás en el horno. Fuiste al líder equivocado. El Evangelio es una nueva creación. Dios pone al viejo hombre en una cruz. Y hay un nuevo nacimiento. Esta es la gran noticia. Lo que dice el Señor, el hacha está puesta en la raíz. ¿Sí entiende eso o no? Suponete que vos venís como una plantita toda chueca, toda cachuza, todo por la vida, ¿no es cierto?, que llevaste, y venís a Dios con la idea de que Él te abone, te riegue y se hagas como una plantita, ¿no es cierto?, un poquito más fuerte, más frondosa. La gran noticia del Evangelio es que Dios no hace eso. ¿Qué hace? Agarra un hacha y la corta porque de tu antigua naturaleza no tiene que dar, y pone una nueva simiente divina, con otra naturaleza eterna, y donde está lo que se perdió en el Edén, la vida de Dios, y en Él todas las cosas. Y a menos que yo no entienda esta realidad, porque, escuchen, en esto está la revelación del Evangelio, la gran noticia de Dios, que es Cristo mismo. Es que Dios no vino a ayudarme, lo resuelve en una cruz, me mata, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Pablo dice: mi estado permanente es estar crucificado juntamente con Cristo, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. ¿No? Es genial. Nada depende de nosotros, no hay méritos personales. El Evangelio depende de los méritos de Cristo. Todo es gracia. En esa plenitud de vida, y de esa plenitud de vida tomamos todos gracia sobre gracia. Amén. Así que cuando yo comprendo esto, es interesante porque dice: pero en los postreros tiempos Dios habla por el Hijo, solo por el Hijo, ¿no es cierto? Pero el original es tan interesante porque dice: Dios habla Hijo. No dice que habla por el Hijo, dice Dios habla Hijo. Dios no habló nunca otra cosa que no sea Hijo. De hecho, los antiguos no podían conocer a Cristo, pero todo lo que el Padre hablaba era Hijo. Y le dice a los escribas y fariseos: ustedes hablan la Escritura, de hecho le enseñan las Escrituras a todo el pueblo, nadie las conoce mejor que ustedes, nadie sirve a Dios más eficientemente que ustedes, pero ustedes están muertos. Toda la Escritura habla de mí, ahora yo estoy parado frente a ustedes y ustedes no me conocen. O sea que podemos tener iglesias completamente bíblicas y muertas. Podemos servir a Dios durante toda una vida y que Dios no nos conozca. Y la palabra que utiliza ahí para conocimiento es la misma palabra que utiliza cuando dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Es cuando nos hacemos con Él uno. A partir del momento que nos hacemos uno con Él, con la primera semilla de mostaza de fe comienza un proceso de conocimiento, de modelación a la imagen de su Hijo. Y es esa medida de conocimiento lo que va a determinar la medida de salvación, la medida de redención, la medida de expresión de vida en nosotros. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí.